Hola, coche eléctrico. Aprovecho que estoy aquí en una caravana, en la ronda de Dal, para hablar un poquito del coche eléctrico y concretamente del tema de los cargadores. Es cierto que en las urbes hay bastantes cargadores, pero ¿por qué en otro vídeo decía yo que era muy importante o fundamental para elegir comprar un coche eléctrico tener un punto de carga fijo? Es decir, cargador o en casa o en el trabajo. Porque uno no puede depender de los cargadores públicos o de los cargadores que hay en las gasolineras. Como sabéis, ¿cuántos surtidores de combustible hay en una gasolinera? Pues que suelen haber 4, 6, 8. ¿Cuántos cargadores hay en las gasolineras? ¿Cuántos puntos de carga? 1, 2. Y luego los cargadores públicos, que en muchas ocasiones no llegan a 50 kilovatios, con lo cual o tienes que estar allí un montón de tiempo para cargar o no se carga la batería. Los de las gasolineras, los que hay en el McDonald's, en el Burger King, en los Viena y en gasolineras son de 50 kilovatios aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que se alarga el tiempo de carga. Por eso, si tú vas a usar de forma habitual en ciudad, en uso urbano, interurbano, un coche eléctrico, es fundamental que tengas un sitio, porque el coche siempre tiene que estar con la batería bien cargada. No puedes depender de voy a parar y cargar el coche en esta gasolinera, porque, como hemos mencionado, solo 1 o 2 puntos de carga en una gasolinera. Si coincide que hay coches ya cargando, pues tienes que esperarte. Lo mismo pasa con las gasolineras que tienen gas licuado. Solo hay un surtidor, o como mucho 2, y a veces la gente tiene que hacer colas. Por eso es muy importante que si quieres comprarte un coche eléctrico, es fundamental que en el parking donde guardes el coche te dejen poner un cargador, que en tu casa lo tengas o que lo tengas en el trabajo. ¿Y cuándo vamos de viaje? Si tú quieres el coche para hacer grandes viajes o lo quieres para hacer ruta, la cosa ahí ya se complica un poquito, Se complica un poquito porque te pueden decir que un coche tiene una autonomía de 500 kilómetros. Bien, con carga 100%. Pero ahora tú coges el coche eléctrico y te vas, como he hecho yo, a Badajoz. Te vas a ver a la familia a Badajoz con coche eléctrico. ¿Qué ocurre? Que cuando estás ya por la altura de Lérida, pues ya hace falta que cargues. En Torrefarrera, por cierto, en un Ibis hay un supercharger de Tesla. Y yo cuando voy con coche eléctrico, pues en vez de ir por la autopista, voy por la autovía y allí paro y recargo. Un cargador de 200 y pico kilovatios, o sea, una exageración, ¿no? Carga rápido, pero ojo, que también es fundamental que cuando compres el coche sepas qué carga máxima permite el coche. ¿Me explico? Porque el cargador sea de 250, no te va a cargar 250 el coche. Los Tesla, lo digo porque yo he ido con otros coches a cargadores supercharger y he convivido con los Tesla, llegan, en 15 minutos cargan y se largan. Yo en cambio iba con otra marca, iba con un Polestar 2, y el Polestar 2 admitía un máximo de carga de 80 kilovatios. Y entonces, ¿yo qué estaba? 25, 30 minutos, pero en 15 minutos los Tesla ya se iban, porque tienen más capacidad, permiten más carga. ¿Y por qué decía que en los viajes se eterniza el tema de la carga?
Porque aunque el coche tenga, por ejemplo, una autonomía de 500 kilómetros, cuando tú pones a cargar el coche, la carga a máxima potencia se inicia. En el caso del Polestar era 80 kilovatios. Pero cuando va llenándose la carga del coche, baja los kilovatios de carga. ¿Me explico? Normalmente cualquier batería de litio tiene un proceso de carga potente, pero luego tiene lo que se llama, creo que le llaman flotación, ¿no? Que es la última parte de la carga, la tiene que hacer con baja potencia. Entonces, cuando tú vas a un cargador, tienes el coche, por ejemplo, a un 10, un 15, un 20% y lo pones a cargar, y se pone a cargar al máximo. Pero cuando ya lleva a lo mejor el 60%, ves que ya no carga 80, que carga a 60. Cuando tiene 70% de batería el coche ya cargada, a lo mejor se pone a cargar a 40 kilovatios. Y cuando llega a la franja del 80%, todos los coches, al 80% cargan muy poquito. Por eso los Tesla, cuando llegan, cargan 15 minutos, ya han llegado al 80% de su capacidad de batería y se van. Y eso a mí en un Polestar 2 me representaba cargar hasta el 80% media hora, 35 minutos, depende también un poco de la temperatura. Entonces, amigo, cuando tú haces un viaje con coche eléctrico, no puedes contar que cargas y tienes 500 kilómetros. Quítale un 20% a esos 500 kilómetros de autonomía. ¿Qué significaba de aquí a Badajoz? Significaba que cuando yo ya cargué en Lérida con un 80% de batería, pasado Zaragoza, tuve que ir a un cargador. Era un Thunder el cargador. Así me enviaba el GPS, la aplicación. Y cuando llego al Thunder, con poca capacidad de batería, Thunder, ese cargador Thunder que era de 240 kilovatios, habían 8 cargadores por lo menos, no estaba inaugurado, no funcionaba. Y tuve que irme a un cargador de la gasolinera, era un cargador de Iberdrola de 50 kilovatios. Y entonces estuve 1 hora y pico porque necesitaba llegar a Madrid sin ya hacer ningún tipo de carga. Como veis, las cosas se complican en viaje porque ya no tienes la autonomía que te dicen que tiene el coche cuando haces viajes. Llegué a Madrid. Entonces, cuando llego a Madrid, ¿qué hago yo antes de ir a Madrid? Porque hice noche en Madrid. Me busqué un hotel que tuviera cargador y me cogí un Ilunion. Y el Ilunion tenía 2 cargadores. Y claro, cuando tú reservas el hotel, dices que vas con coche eléctrico y dicen, sí, tenemos, toma. Pero claro, cuando tú llegas, si están ocupados los cargadores, no vas a poder cargar. Bueno, llegué a Madrid, llego al hotel, enchufo el coche en el cargador, debes ir a recepción, pedir que te lo liberen porque los tienen bloqueados, pones el coche a cargar y ahí genial, ahí cargo hasta el 100% porque como cargo mientras estoy durmiendo, pues el coche, aunque cargue a partir del 80% poquito a poco, a mí me da igual. En las 8 o 10 horas que yo estuve ahí en el hotel, el coche se cargó al 100%. Y entonces me tocó ir a Zaragoza. A Zaragoza no. Ya me dirigí hacia Badajoz. Y yendo hacia Badajoz tuve que hacer una parada. Y nuevamente acudí a un supercharger de Tesla. Y ahí descubrí otro problema que tiene el viajar con coche eléctrico, que cuando tú viajas, cuando tú tienes fiesta para viajar, no solo eres tú el que está de fiesta, hay mucha más gente que viaja en puentes, en vacaciones, y son días punta de viaje. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucho coche eléctrico también. Y entonces te encuentras que estás en una cola, haciendo cola
detrás de 7, 8 coches esperando que te toque tu turno para cargar. Los Tesla llegan, 15 minutos de carga y se van, pero yo tuve que estar media hora. O sea que, como veis, soy un amante del coche eléctrico, pero he de reconocer que cuando vas de viaje te tienes que armar de paciencia, tienes que combinarte el viaje para que en la primera carga pues te pille que tengas que desayunar, en la segunda que tomes un café, en la siguiente que te coincida con la comida, y si no es así, pues bueno, tienen sus pantallas con sus aplicaciones como YouTube para que te puedas ver algún reportaje, alguna película, pero en viaje, teniendo en cuenta estos aspectos, el 80% de capacidad en viaje, de carga rápida, que si sales en vacaciones o en fiestas vas a encontrar cola en las zonas de cargadores. Y luego otro tema que también es interesante comentaros, y es que cuando tú viajas, la carga se paga cara. Por ejemplo, si tienes un Tesla, pues Tesla te hace un precio más económico en sus superchargers. Incluso al principio, cuando salieron los primeros coches eléctricos de Tesla, los sacaron con la carga eléctrica de por vida. Y hay circulando coches que ya son un poco viejitos, Tesla, que tienen la carga gratis en los superchargers de Tesla, por supuesto. Y, por ejemplo, yo en Zaragoza paré en un Ionity, que son pepinos de cargadores, pero es donde más caro te sale la carga. No recuerdo ahora los precios, la verdad. Los Thunder también. O sea, no os quiero desilusionar si tenéis ganas de un coche eléctrico. Yo acabaré con uno, por supuesto, pero tiene sus inconvenientes. Si estás pensando en un coche eléctrico, tienes que descargarte unas cuantas aplicaciones. Tienes que descargarte la aplicación de Endesa para cuando encuentres un cargador Endesa. Tienes que descargarte la aplicación de Iberdrola para poder cargar en los de Iberdrola. Tienes que descargarte la que hay de, si estás en Barcelona, la aplicación que hay aquí que han puesto para la movilidad eléctrica en Barcelona. Por supuesto, Electromaps, pues te lo tienes que descargar, porque allí te salen en tiempo real los cargadores en el mapa de España. Como vas a aterrizar en más de un cargador Tesla, en un supercharger, te tienes que descargar y la aplicación de Tesla. No solo descargártelas, te tienes que registrar, tienes que poner tus datos de tarjeta. Es cierto que ya creo que han obligado a que todos los cargadores que se ponen no se tenga que hacer por aplicación, sino que también tenga para cobrar con tarjeta. Pero son cosas que van complicando el asunto. Pero como digo, yo estoy encantado del coche eléctrico y soy defensor de él, porque en mi caso, por ejemplo, un gran porcentaje es para uso urbano e interurbano, y como tengo casa, tengo fotovoltaica, tengo baterías, pues lo que quiero es cargar en casa, tener el coche siempre por la noche que cargue y tener siempre el 100% de batería de mi casa a donde suelo ir, un radio de 50, 60 kilómetros suficiente para que el coche siempre tenga batería. Y luego viajes, por ejemplo un viaje a Andorra desde Mataró, que estoy ubicado yo, pues con un Polestar llegas de sobra con media batería, y a Andorra te buscas un hotel en el que haya cargador, y si no hay cargador, búscate un cargador que enchufes a 220 con una toma Chuco
y si el hotel no tiene libre los cargadores, pues pide que te dejen una toma de 220 y puedes cargar. Otros vídeos comentaré pues el tema de hacer viaje así a un sitio frío con nieve, ¿no? Fui a esquiar con un Tesla y me gustó mucho el coche. En otros vídeos hablaré del Tesla, que ahora un amigo mío ha adquirido uno, y haremos la explicación de mis impresiones con un Tesla, con el coche de este amigo mío. Y posteriormente haré otro que hablaré del Polestar 2, y también haré un vídeo en el que os voy a hablar del Mustang Mach, que también este no lo alquilé, este me lo dejaron una semana. Para contar lo que queráis, y aún seguiré probando coche eléctrico. Creo que todavía no es el momento de decidirse. Espero que os haya gustado el tostón que os he dado. Venga, hasta luego.